Bueno, muy bien. ¿Tienen sus Biblias listas, hermanos? Vamos a buscar en la palabra del Señor en el libro de Daniel. Daniel, hemos estado en una serie desde hace tiempos, desde hace semanas atrás, se llama Yo Soy CCA. Y lo que estamos viendo, para los que todavía no han agarrado el hilo, es valores que nos caracterizan a nosotros como CCA. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Y hoy tenemos un valor, bueno, todos son importantes, pero este valor yo creo que es algo que siempre nos ha caracterizado a nosotros como iglesia, como congregación, y es el valor, vamos a ver cuál. Lean conmigo Daniel capítulo 6, el versículo 3, y ahí nos vamos a dar cuenta, ustedes me van a decir qué valor es. Bueno, ya algunos saben. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. La versión King James dice un espíritu excelente. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. El rey de Babilonia, porque estaban en el imperio babilónico donde ellos eran cautivos, Daniel, que era un judío, y todo el pueblo con él, familia, amigos, etcétera, eran cautivos de este imperio. No estamos hablando de un imperio del tamaño de Costa Rica. No estamos hablando de gobernar un país chiquitico. Estamos hablando del imperio babilónico. Era el imperio más poderoso, el epicentro del comercio, del arte, de la ciencia. Y tenía una particularidad que era que buscaba eruditos brillantes en cada área para su gobierno. Solamente la gente que era brillante, experta en una área, a ese lo ponían a gobernar en esa área. Qué interesante, ¿verdad? ¿De cuál cualidad estamos hablando, hermanos? ¿De cuál valor? De la excelencia, claro. Como les dije, aquí dice que Daniel tenía un espíritu excelente, un espíritu superior. ¿Cuántos aquí tienen un espíritu superior? Excelente, de calidad superior. Virtud se traduce en otros pasajes como en Pedro, la excelencia se traduce también como virtud. Quiere decir sobresaliente. Por encima del promedio. ¿Quiénes son aquí por encima del promedio? Notable, intachable. Todo eso son palabras que describen la excelencia. Es el compromiso personal de dar siempre lo mejor de uno mismo a otros, en todo momento, en una tarea insignificante o en una gran tarea. Es lo opuesto, por ende, a mediocridad, desordenado, improvisador. Todo eso no va con la excelencia. El desorden, el que improvisa, el mediocre, no tiene nada que ver con la excelencia. Daniel es un claro ejemplo de un personaje bíblico que personificaba entonces la excelencia. Ahora, yo quiero que hagamos una diferencia. Ya me están haciendo señales, no sé qué es. No es a mí. Quiero que hagamos una diferencia entre la perfección y la excelencia. Porque vea, les voy a decir una cosa. Muchas personas piensan, por ejemplo, que para predicar yo tengo que ser perfecto, porque si no, no puedo predicar. Y no, ninguno de nosotros predicaríamos acá. Nadie predicaría acá. Tendría que ser solo el Espíritu Santo o el Señor, que todos los cultos nos mande un ángel, porque no hay nadie que sea perfecto. No estamos hablando de perfección. Hay personas que confunden la excelencia con la perfección y creen que Jesús es un perfeccionista, porque ciertamente Jesús dijo en Mateo 5, sed perfectos como vuestro Padre, ¿qué? Es perfecto. Pero yo quiero aclararles aquí que la palabra que se usa como perfecto en el griego es teleioi.
y significa genuino. Sean genuinos como su Padre es genuino. Significa excelente. Sea excelente como su Padre Celestial es excelente. Sea íntegro, completo, cabal, maduro. Eso no es perfección. La iglesia nunca va a ser perfecta. Ya saben el cuento, ¿verdad? De aquel que andaba buscando una iglesia perfecta y le preguntó al amigo, ¿usted conoce alguna iglesia perfecta para yo ir? Porque es que todas las iglesias me han decepcionado. Y el amigo le dijo, pues no conozco cosa alguna parecida. Pero si usted la encuentra, no vaya porque la echa a perder. Y eso es lo que pasa, hermanos. Nosotros jamás una iglesia tiene que ser una iglesia que tenga de todo. O sea, no sé para ustedes qué es una casa perfecta, pero bueno, mi casa no es nada perfecta, empezando porque tenemos perros y gatos. Entonces ya usted sabe que mi casa no es perfecta. Hay un bendito perrito que todavía no ha aprendido a hacer sus necesidades en todo el patio que tiene. Y la sigue haciendo en el corredor o en lugares que no debería, como donde yo tiendo la ropa. Si usted tiene hijos pequeños, no creo que su casa se vea perfecta. Creo que va a tener manitas sucias en las paredes, mocos y otras cosas por todo lado. Narices sucias, ¿verdad? Entonces, esto es una familia. Vean el que está a la par. Vean qué perfección tan extraordinaria. No, algunos están empezando esta carrera, otros ya están más avanzaditos, pero como dice el apóstol Pablo, aquí no hay ninguno que ya lo haya alcanzado todo. No hay ninguno que podamos decir, ay, yo ya no tengo nada que mejorar. Yo estoy un 100. Eso no es más, si usted lograra la perfección, si algún ser humano lograra ser perfecto, no necesitaría la salvación. No necesitaríamos a Jesús. Porque ¿para qué vamos a necesitar a Jesús? Si yo logro ser perfecto, voy a entrar directo al cielo. ¿O no? Entonces no necesitaríamos la salvación, no necesitaríamos a Jesús. Y les voy a decir algunas cosas en comparación con el excelente. El perfeccionista se juzga a sí mismo por sus logros, se valora a sí mismo por lo que hace. Conozco 2 personas, bueno, tal vez conozco más, pero tengo muy recientes 2 personas que, por ejemplo, una de esas personas se golpea a sí mismo cuando se equivoca. Otro se pone furioso que estalla, implosiona. Estalla cuando se le riega algo, cuando no aciertan algo, cuando en algo alguien se está equivocando, y se pone furioso si alguien de los que trabaja con él se equivoca o no puede hacer algo. Es como, uy. Eso es un perfeccionista. Se valora a sí mismo por lo que hace. El excelente se valora a sí mismo por lo que es. Dice Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Diga conmigo ese versículo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Eso es una persona excelente. El perfeccionista se pone e impone estándares tan altos que están fuera del sentido común. Se esfuerza compulsivamente a metas inalcanzables. Es idealista. ¿Cuántos de ustedes pusieron este año ya sus metas? Levante la mano. Bueno, algunos pusieron como meta bajar 30 kilos este año. Y nunca en toda su vida han bajado 5 kilos. No tenemos que ser idealistas, hermanos, tenemos que ser realistas. La persona excelente es una persona realista. Por eso en Romanos 12 dice Pablo, digo pues por la gracia, nuevamente la palabra gracia. Aquí la gracia es lo que hace la diferencia entre un perfeccionista y un excelente. Me es dada, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con realismo, con cordura,
conforme a la medida de la fe que Dios le repartió a cada uno. Hermanos, tenemos que ser realistas. Yo llevé como un año, bueno, ahora veníamos hablando de música, yo llevé como un año en la universidad de guitarra, imagínense. Y sé tocar solo Juan Talamera, nada más. Bueno, algún que otro corito de aquellos viejitos, ¿verdad? Antes había más que ahora, porque por supuesto, con tanto herrumbre, ¿qué me va a salir ahora? Yo creo que ni Juan Talamera me sale ya. ¿Pero por qué, hermanos? Porque no he tenido la disciplina, porque no he tenido la pasión, porque no me he esforzado para ser una persona excelente en la guitarra. Y así hay muchas áreas en las que quizás no vamos a lograr la excelencia o la perfección. ¿Por qué? Porque simplemente no son áreas que tal vez sean nuestra área. Pero usted tiene que ser excelente en algo. Si usted se metió a ser hijo de Dios, usted tiene que ser excelente en ser hijo de Dios. Si usted, Cristian, se metió a papá, tiene que ser excelente como papá. Si usted es maestra, tiene que ser excelente como docente. Ser excelente en lo que somos y en lo que hacemos. El perfeccionista vive en el debo. Tengo que trabajar. Tengo que esforzarme más. Tengo que ir más rápido. El excelente vive en el quiero. Quiero estudiar. Cuando usted es un adolescente, es que ¿por qué tengo que ir al colegio? Sáquelo. Póngalo a bretear. Póngalo a trabajar. Mándalo a coger café. Póngalo a hacer todo el ejercicio, todo el oficio de la casa. Para que usted tiene a una persona perdiendo su plata, perdiendo el tiempo, si es una persona que no quiere. Si los padres les hacemos un favor a los hijos poniéndolos a estudiar, eso no es un favor para nosotros, es un favor para ellos. Y si el hijo no valora eso, no pierda su dinero. No pierda su dinero y no lo haga perder tiempo, que mire, 8 horas en el colegio, mejor 8 horas lavando. Imagínese cuando usted llegue, cómo va a estar su casa, las ventanas van a rechinar de limpias. Tenemos que vivir en el quiero. Yo quiero hacer eso. Yo quiero ser un ministro de alabanza. Yo quiero ser un servidor. Yo quiero ser un líder. Quiero. No debo. Tengo que ir a la iglesia. No. El perfeccionista se compara. Es que ya otros se graduaron y yo no. Es que los otros tienen mejores notas. En cambio yo, claro, ya el otro compró carro y yo no. Otros ya se casaron y yo no. Otras a mi edad ya tienen hijos. Mis compañeras ya tienen hijos y yo no. Viven esa comparación terrible. Así es el perfeccionista. Pero el excelente no se compara con nadie porque sabe, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. El perfeccionista quiere ser el mejor. Que su casa sea la más limpia. Que su carro sea el que está más ordenado. Que sus notas sean las mejores que los demás. Que el patio esté más lindo que el del vecino. Tener más títulos que mis compañeros. Yo quiero ser el mejor, pero el excelente quiere hacer lo mejor. Usted sabe que usted nunca va a ser el mejor. Ay, triste realidad, ¿verdad? Porque siempre va a haber alguien quizás mejor que usted. Mejor tonificado, más estudiado, más guapo, más musculoso. Algún compañero que tiene más habilidad que usted para el trabajo. Por eso es que no es lógico competir unos con otros. Usted debe competir con usted mismo. Mi competencia es conmigo misma. Conmigo misma es mi competencia. Yo soy mi peor enemiga. Y yo soy la persona que yo debo de superar. El perfeccionista no se acepta.
Dice, yo debería ser lo que no soy y lo que nunca quizás lograré ser. Y piensa que necesita ganarse la aceptación de los demás. Haciendo, yo necesito ganarme la aceptación de los demás. Por eso es que el perfeccionista no tolera que le señalen un error. No lo soporta. No le gusta que le digan, mira, hiciste esto muy bien, pero esto, nada que ver. Hoy sí que no cantaste bien. Hoy, ¿cómo te desafinaste? Hoy sí que ibas perdida en la danza. Hoy sí que el arrocito quedó un poquito como de ejército, ¿verdad? Un solo pelotón. Bueno, el excelente se acepta como es y eso no quiere decir que se conforma. No, el excelente no es conformista, pero se acepta como es porque se sabe acepto. Efesios 6:1 dice que somos aceptos en el amado. Yo soy aceptada en Cristo. Diga eso conmigo. Yo soy aceptado en Cristo. Yo no necesito ganarme la aceptación de los demás. Yo puedo reconocer mis errores y ver mis debilidades. Por eso dice Pablo, no tenga un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Yo reconozco mis errores y yo reconozco y sé ver también mis debilidades. El perfeccionista casi todo el tiempo tiene la sensación de insatisfacción, frustración y una actitud testaruda y crítica. Nunca sabe si es suficiente o si está en déficit. Qué terrible ser una persona perfeccionista, porque usted jamás va a saber si es suficiente. Usted vive con esa sensación, con esa insatisfacción, no, habré quedado bien, ay, seré lo suficiente. Conozco una persona que nunca ella se siente suficiente para el esposo. El esposo es el sol, el esposo es todo, el esposo es guau y ella nunca se siente suficiente. Entonces, claro, por eso vive mortificada con los celos, con la inseguridad. ¿Por qué? Porque no se siente suficiente. La persona perfeccionista siempre vive con insatisfacción, con frustración. Seguro soy la peor mamá. Seguro yo no voy a ir al cielo. Fijo, a mí me van a dejar. Porque definitivamente no, yo no doy la talla. Hermanos, si fuera por nuestras obras, dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. No es por obras, es la gracia de Dios. Por eso el excelente casi siempre tiene la sensación de satisfacción y de logro y una actitud empática y compasiva. Yo puedo ser empática en lugar de ser crítica cuando yo soy una persona excelente. Soy empática. ¿Por qué? Porque sé que los demás están en una batalla, van en la misma carrera que yo voy corriendo, que ellos están por superar cosas que quizás ya yo he superado y que ellos también han superado cosas que yo todavía no he superado. Pero entonces nada me da el derecho a estar señalando ni a estar criticando. ¿Quiénes son perfeccionistas aquí? ¿Quién dice amén? ¿Quién ya se identificó? El perfeccionista es obsesivo y actúa motivado por la culpa. Vive revolcándose en sus fracasos y errores. No se perdona. Una persona obsesiva que se obsesiona con lograr algo, con tener esto así, con hacer esto de esta manera y está obsesionado. ¿Por qué? Porque si no, se siente culpable. Si no lo hago de esta manera, está mal. Y es una persona que vive siempre sintiéndose culpable. El excelente actúa movido por el anhelo de agradar a Dios. Y sabe que lo que hace lo hace por la gracia de Dios. Hermanos, encontré una definición de gracia que dice que la gracia es la forma en la que Dios nos acepta. Y la fe es la aceptación de esa gracia. El Señor te acepta así como eres. Pero te ama tanto que no quiere que te quedes así como eres.
Él quiere que madures, que crezcas, que seas una persona excelente. El excelente aprende de sus fracasos y de sus errores y se perdona cuando se equivoca. Les dije lo que dice Pablo en Filipenses 3:13. No lo he alcanzado todo, hermanos, dice Pablo, sino que prosigo. ¿A dónde? Y antes de eso, ¿qué dice? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Nosotros tenemos que olvidar ciertamente lo que queda atrás. Usted no puede seguirse revolcando en los errores, las metas que yo no cumplí en el 2022 y no, es que por eso mejor ni pongo metas en el 2023, porque para terminar como el 2022 y, ay hermano, olvide lo que queda atrás. Deje lo que queda atrás. Ya eso es parte del pasado. Aprenda de sus errores. Póngase a pensar, bueno, yo tenía esta meta, ¿por qué no la logré? ¿Qué hice para no lograrla? ¿Qué me faltó hacer para lograr esta meta? ¿En qué le falta a usted excelencia? ¿En qué le falta a usted excelencia, hermano? ¿Cuántos son puntuales? ¿Cuántos son responsables? ¿Cuántos hacen su mejor esfuerzo en lo académico? Yo le decía ahora a mi sobrina que veníamos ahí en el carro y a mi esposo y a Yanka que yo no soy muy inteligente. Así como yo tenía compañeros que eran muy inteligentes, pero yo soy aplicada. Y por eso tuve beca de excelencia académica durante todos mis años de universidad, gracias a la gracia de Dios y gracias a que yo me discipliné, a que yo me apliqué. Entonces usted no tiene excusa para decir, vea, yo conozco personas que por ejemplo me han dicho, una persona me decía el mes pasado, es que yo tengo este sobrepeso porque yo padezco de hipotiroidismo. Y yo le dije, y yo también. Pero a mí me dijo el doctor y me dijo la nutricionista, se lo pregunté también, que si el hipotiroidismo era una causa de obesidad. Así, una relación. No, mientras usted esté controlada en su hipotiroidismo, en su tiroides, usted no tiene por qué tender a la obesidad. Entonces hay muchas excusas que nosotros nos creamos en nuestra mente y buscamos para justificarnos. ¿Cuáles son sus excusas preferidas? ¿Quién su excusa preferida? No tengo tiempo. Esa es la más famosa. Levante la mano. ¿Quién dice no tengo tiempo? Esa es la más famosa. No tengo tiempo es la más famosa. Lo raro de esto es que gente que también tiene 24 horas cada día de la semana hacen 3 veces más de lo que nosotros hacemos. ¿Cómo es que ellos tienen tiempo? ¿Cómo es que el presidente de un país poderoso sale a correr todos los días? ¿Cómo? Si yo no tengo tiempo. Uy, ¿cómo le dicen? La presidenta del mundo, ¿qué? No tengo tiempo. Pero una persona que tiene tantas responsabilidades, ¿cómo es que los que tenemos excusa con los hijos, verdad? Y veíamos a Senia en aquellos tiempos con todos los chiquitos al hombro, ¿verdad? Y nadie decía, no, es que mis hijos, no, nadie lo ponía porque ahí estaba Senia, ¿verdad? ¡Qué vergüenza! Compararme con alguien que está haciendo mucho más que yo ministerialmente y tiene el doble de hijos que yo. Y así sucesivamente, hermanos, siempre buscamos excusas. Pero ¿qué hay que hacer para ser excelente? ¿Quién quiere saber? ¿Quién quiere saber, hermanos? Diga, yo. Bueno, Colosenses 3:23. Lean conmigo Colosenses 3:23. Número 1, solo le voy a decir 3 cosas. Número 1, ¿qué hay que hacer para ser excelente? Colosenses 3:23 dice,
Cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Número 1, todo trabajo debe ser hecho como un acto de alegre y voluntaria adoración. Aquí el original de la palabra trabajo también se puede traducir como adoración. Qué interesante, ¿verdad? La misma palabra en el griego que se usa trabajo, en otros pasajes se usa como la palabra adoración. Entonces, tu trabajo, todo tu esfuerzo, Isaac, todo tu esfuerzo que hagas en los estudios debe ser una adoración a Dios. Mi trabajo es mi adoración a Dios. Si yo soy mediocre en mi trabajo, ¿cuál es la adoración que yo le estoy dando a Dios? Si yo trabajo en una oficina y llego a la oficina apenas a tiempo para pasar la tarjeta, ¿verdad? Y voy y me sirvo un cafecito. Y ando por toda la oficina con el cafecito, para allá y para acá, dando vueltitas. Media hora después me siento a trabajar. Una hora después me voy para el baño, 15 minutos, a mensajear y a ver cómo está Facebook, a ver cómo se están moviendo las redes sociales. Y después voy a trabajar. 5 minutos antes de la hora del almuerzo ya estoy en el comedor o en la soa, calentando mi almuerzo, ¿verdad? Y así sucesivamente, hermanos. ¿Cuál es tu adoración? Es que estás representando a un Dios excelente. Y todo nuestro ser, cada área de nuestra vida debe representar a Dios, hasta su aspecto físico. Debe representar a Dios. Todo nuestro ser debe ser, todo lo que hagamos debe ser una adoración. Y eso fue lo que le pasó a David. Imaginémonos un huililla de una condición económica bajita, que es el último de un montón de hermanos, que es, como decimos al otico, el cumiche, ¿verdad? Y a ese es el que mandan a cuidar a las ovejas, porque ese era como el trabajillo más feo. ¿Cuál es el trabajo más feo de su casa? Sacar la basura. No sé, limpiar las cacas del perro del corredor. No sé, pero al más cumiche, a ese lo mandaban a limpiar las cacas del perro. Algo así. David era un chiquillo que yo pienso, por lo que yo leo en la palabra del Señor, en la historia de Goliat, por ejemplo, que sus hermanos quizás se aprovechaban un poquito de su condición de hermanos mayores. Aparte que antes ser hermano mayor era autoridad, y en la cultura oriental es autoridad. Usted es autoridad aunque sea un año mayor. Tengo una prima que vino de Corea recientemente, vivió allá casi 5 años, y ella decía eso, que la gente, por ejemplo, que es un año mayor, se les habla de una forma diferente, con un año mayor. Esa es la cultura. Bueno, pues David era el más pequeñito, el cumiche, y cuando él era un sencillo pastor de ovejas, imagínense ahí en la soledad de los campos, en el frío de las noches, en el ardor del día, cuidando las ovejas debajo del sol, yendo, caminando, llevándolas a las montañas a buscar los pastos. David tenía una actitud de adoración. Muchos de los salmos de David probablemente fue inspirado en esos momentos de soledad. Él hacía su trabajo con excelencia, y esto fue lo que Dios vio. Cuando Dios vio que David, con esas ovejas malolientes, era excelente, dijo: no, este va para más, este no se me queda aquí con puras ovejas. En este yo confío para que cuide a mi preciado tesoro, a mi pueblo. Y sacó a David, dice, de detrás de las ovejas y lo puso como líder sobre Israel. Eso es lo que pasa cuando nosotros somos fieles en lo poco.
excelentes en lo poco. El Señor nos va a poner en lo mucho. El Señor puso a David a cuidar su especial tesoro. En el Salmo 78, el versículo 70, dice, escogió a su siervo David, al que sacó de los apriscos de las ovejas y lo quitó de andar arreando los rebaños, para que fuera el pastor de Jacob su pueblo, el pastor de Israel su herencia. Y ojo al versículo 72. Y David los pastoreó con corazón sincero y con mano experta los dirigió. La otra versión, creo que la versión Reina Valera, dice con la pericia de sus manos. ¿Qué es pericia? ¿Qué es tener pericia en las manos? Habilidad. Pericia viene, bueno, perito, ¿de qué viene? Es un experto, es una persona experta en algo. Y David era experto en pastorear, era experto en dirigir. Había aprendido con cabras y ovejas. Y ahora Dios le había levantado a ese lugar de honor dirigiendo a su pueblo Israel. Todo trabajo debe ser hecho como un acto de alegre y voluntaria adoración. ¿Cómo estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Cómo usted está haciendo lo que está haciendo? ¿Qué hace? Lavar trastos, manejar, vender, estudiar, danzar, servir como mujer. Lo que sea que usted esté haciendo tiene que ser hecho como una adoración. Número 2, Proverbios 22, 29. ¿Quién tiene Proverbios 22, 29? Proverbios 22, 29. Dice, ¿has visto un hombre diligente en su trabajo? Otra versión dice solícito. En la presencia de los reyes estará, no estará en presencia de los de baja condición. ¿Quién, hermanos, está delante de gente de autoridad? ¿De quiénes se rodea el presidente de un país, por ejemplo? Se rodea de la gente de influencia. La gente de influencia es la que influye sobre la autoridad. Son los expertos que le dicen al gobernador lo que debería y lo que no debería de hacer. Un hombre solícito en su trabajo, solicitud se refiere a disciplina. Una mujer disciplinada, un hombre entregado, entusiasmado, que pone el corazón en lo que hace, no va a estar entre los de baja condición. Va a ser una persona de influencia. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Otra vez el ejemplo de Daniel en Daniel, pero en este caso estamos hablando de amigos de Daniel. Daniel capítulo 1. Nuevamente estamos en el contexto del imperio babilónico. Los israelitas habían sido traídos como cautivos a este gran imperio que había conquistado muchas naciones y se había extendido por el mundo antiguo. Y dice que el rey, que era la máxima autoridad, dice, luego el rey, en el versículo 3, luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona, pero vean lo que dijo el rey, pongan atención, jóvenes, selecciona solo a jóvenes sanos, drogas no, fuertes, debiluchos no, de cristal no, bien parecidos, eliminados todos. No, aquí todos son guapísimos. Le dijo, asegúrate
de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio. Estamos hablando del aspecto intelectual. Y que sean aptos para servir. Ahora estamos hablando de otra cosa, del aspecto actitudinal. Que sean aptos para servir en el palacio real. Porque usted puede ser muy inteligente, puede tener muchos titulitos, pero si su actitud es pésima, no sirve. Tampoco sirve que usted tenga una linda actitud, pero no sepa nada. No, es que si yo voy a hacer algo y si yo voy a servir en el palacio, yo tengo que ser experta. Si yo le voy a servir al Señor en esta área, yo tengo que ser la mejor en esta área. Tengo que ser el mejor en esta área. El aspecto físico sí es importante, sí cuenta. Usted sabe que usted solamente tiene una oportunidad para dar una primera buena impresión. Si usted llegó a la entrevista de trabajo o llegó a ese lugar donde quizás podría estar su otra media naranja, pero su aspecto físico, el aliento, tiene que andar así, ¿verdad? Porque si levanta el brazo, alguien puede caer muerto ahí. Eso influye. Y no estamos hablando de marcas, yo sé que ustedes me están entendiendo, ¿verdad? Estamos hablando de algo más que marcas, estamos hablando de hábitos. Estamos hablando de integridad del ser, de la excelencia, como estos jóvenes eran cautivos. No estaban allá, ay, como yo soy de la nobleza, aquí estoy limándome las uñas. No, todos eran cautivos. En el momento que ellos los trajeron cautivos, aunque fuera de la familia real, eran cautivos. Pero había algo en ellos. Había una aptitud, había una actitud, había algo que nadie te puede robar y es lo que está aquí adentro, en tu corazón y en tu mente. Eso nadie te lo puede quitar. Lo que yo sé, lo que yo he aprendido en toda mi vida, que está en el sistema límbico, nadie me lo puede quitar. A menos que me hagan una operación y me quiten el lóbulo. Pero todo lo que yo sé, todo lo que yo he aprendido en mi vida, hasta las clases de guitarra, ahí están en algún lado. Tengo que volver a desempañarlas, ¿verdad? A desempolvarlas, a sacarlas, a ver qué. Bueno, lo he hecho, ustedes saben, y todavía me acuerdo. Lo que bien se aprende, dice, nunca se olvida, ¿verdad? Todo está ahí, y la actitud que usted como ser humano tiene, esa actitud nadie se la puede robar, nadie se la puede robar. Y bueno, no voy a empezar a hablar de eso, porque es un tema que me encanta, que me apasiona. Hice mi tesis de licenciatura en este tema. Hay una corriente de psicología que se llama la logoterapia y habla de esto exactamente, que la actitud es algo que nadie te puede robar. Esta fue una corriente psicológica que se creó después de la Guerra Mundial por una persona que sobrevivió a los campos militares de los nazis, a los campos de concentración. Y fue una persona que sobrevivió en todo el sentido de la palabra, o sea, sobrevivió mentalmente, porque muchos sobrevivieron físicamente, pero fue una persona que sobrevivió mentalmente, y de ahí yo creo que está basada esa película que se llama La vida es bella, que si no la han visto, la tienen que ver. Número 3, entonces, el número 2, hermanos, usted tiene que desarrollar esa actitud. Sé solícito, sé servicial, sé enseñable, sé esforzado, camina una milla más, súbate la chaqueta. Cuando vaya a hacer algo, hágalo con excelencia. Hágalo con excelencia. ¿Se acuerdan las mamás que decían, hágalo bien y si no, mejor no haga nada? Yo le digo, hágalo, aunque lo haga mal, no se preocupe que yo estoy aquí para volverlo a mandar.
Ah, sí, porque qué bonito. Ay, si no, no haga nada. Ah, bueno, no hago nada. No, conmigo no. Vaya, vaya, vaya. Hay que ser solícito, servicial, enseñable. Estos jóvenes tuvieron que aprender el lenguaje de los babilónicos, la literatura de los babilónicos, todo de ellos. ¿Por qué? Porque el rey quería culturizarlos, quería que ellos adoptaran la cultura de Babilonia, hasta quería que comieran lo mismo que comían ellos. Solo que ahí ya pegaron el brinco ellos, porque dijeron, no, eso es ofrecido a los ídolos y no, hasta aquí. ¿Quieren que aprendamos el idioma? Está bien. El problema es que a veces nos vendemos fácil a los valores del mundo y lo bueno no lo agarramos. Agarramos lo malo, pero lo bueno no lo agarramos. No, estos jóvenes hicieron la diferencia. Eran solícitos, serviciales, enseñables, esforzados, caminaban una milla más. A eso se refería Jesús en el Sermón del Monte cuando decía, si te piden que lleves esto, que era una obligación, si un soldado romano le pedía a alguien que le cargara un saco, era obligación de esa persona cargarlo. Y la obligación era cierta cantidad de millas. Y Jesús lo que les dijo fue, lleven ese saco por esa cantidad de millas y una más. Cuando ya se cumplía la cantidad de millas, por supuesto que todo el mundo estaba como, ¡uy! ¡Qué cólera! Yo iba para el mercado y me tenía que atravesar este soldado aquí, ¿verdad? Y aquí está el saco, ¿verdad? Como hacemos nosotros muchas cosas, ¿verdad? Ya saqué la basura, ya. ¿Contenta, mami? Ya fui a lavar los trastos. Ya cumplí. Ya fui al culto. Ya cumplí. Pero estamos deseando que sea la hora para ya cumplí, como ir a misa, ¿verdad? Entonces así pasaba con muchos y Jesús viene y les dice, no, esas son las millas obligatorias, ahora hagan otras voluntarias y con buena actitud, sonriendo, para que cuando el soldado romano te pregunte, oiga, pero ¿por qué me está ayudando más de ir hasta aquí? Usted le puede decir, porque alguien caminó una milla más por mí. Porque alguien dio algo más por mí. Porque alguien me enseñó a amar más allá del debes, a estar en el quiero, en la gracia de Dios. Y ese es Jesús. Y eso es lo que nos caracteriza a nosotros los cristianos. Amén. La excelencia. Y número 3, Primera de Timoteo 4, del 13 al 15. ¿Qué vamos a hacer para ser excelentes? ¿Qué le dice Pablo al joven Timoteo? Hoy el Señor les está hablando a todos los jóvenes y a los que nos creemos jóvenes. Dice Pablo, en tanto que llego. Ahora, en tanto que llego, no es que Pablo venía de camino a 2 horas, ¿verdad? Llega el avión. No. O sea, en tanto que llego es que los viajes de Pablo eran meses de meses. Entonces Pablo le dice a Timoteo, mientras pasan estos meses y yo llego, podrían ser años. ¿Qué tienes que hacer, Timoteo? ¿Qué dice la palabra? En tanto que llego, nadie trajo Biblia. Primera de Timoteo 4:13. En tanto que llego, dedícate. Diga conmigo, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Ejercita. ¿A qué le suena ejercita? A ejercicio, ¿verdad? Ejercita el don que recibiste mediante profecía, cuando los ancianos te impusieron las manos. Versículo 15, sé diligente. Dígale que está a la par, sea diligente en estos asuntos. Entrégate de lleno a ellos. ¿Cómo tenemos que estar entregados, hermanos?
de lleno, no podemos estar distraídos. Hay gente que por abarcar muchas cosas no hace nada bien. Están en 3, 4, 5 ministerios y ninguno lo hace bien, en todos queda mal. No, usted tiene que dedicarse, dice aquí la palabra, entregarse de lleno a una cosa, de modo que todos puedan ver que estás progresando. ¿Todos pueden ver que usted está progresando? Podríamos los que estamos alrededor decir, wow, usted está hoy 15 de enero, hoy que es 15, ¿verdad? Usted está hoy 15 de enero a otro nivel diferente del que estabas el 15 de enero del 2022. O los demás decimos, ay, este va de mal en peor como el cangrejo. Para atrás, para atrás. Dice aquí que todos puedan ver que estás progresando. Y hay un ejemplo, y con ese ejemplo termino, que me encanta en Jueces capítulo 20, versículo 16. Jueces 20, 16. Israel tenía ejército y Israel estaba dividido o subdividido por tribus. Y dice que entre las tropas selectas, oigan, tropas selectas, porque hermanos, en todo lugar hay gente selecta y gente promedio. Gente que es igual al resto, pero hay gente que es selecta. Si yo estoy buscando, Chino, un electricista y lo pongo ahí en Facebook, ¿verdad? Busco electricista. Y yo sé, y dicen, bueno, a este le damos un 5, a aquel le damos un 6, a aquel le damos un 7, a este le damos un 10. Este chavalo es excelente. ¿Ustedes a quién creen que yo voy a contratar? Bueno, ni que fuera tonta, ¿verdad? O sea, yo voy a preferir a la persona que sea excelente en lo que hace. Y así es Dios, por eso Dios escogió a David. Y en todo lugar, en todo ministerio hay gente que es selecta. Gente que es 100%. Servidor 100%. En toda iglesia hay ovejas que son selectas. Ay, es que tienen ahí discriminación, argollas. No, no es eso. Es que yo me hago selecto. ¿Qué significa selecto? Que yo lo voy a seleccionar. ¿Por qué seleccionan a unos y a otros no? ¿Por qué? ¿Por qué cree que seleccionaron a los otros? ¿Se acuerda cuando usted estaba carajillo y hacían grupos para jugar fútbol y a usted nunca lo seleccionó? ¡Qué cruel! Y aquel siempre lo seleccionan, ¿verdad? Ah, pero ¿a quién ponían a leer no sé qué en el acto cívico? Ah, no era buena para el fútbol, como Dari. Ah, pero me ponían en el acto cívico siempre, Daria, usted también, ¿verdad? Por hablantina, por chispa. Bueno, qué lindo ser excelente en todo lo que hacemos. Esta gente estaba fuera de serie. Esta gente de la tribu de Benjamín dice que había 700 hombres zurdos. ¿Cuántos zurdos sabemos aquí? Eso, que vivan los zurdos. ¿Sabe qué? Dice que eran capaces de tirar una piedra con la honda. Iba a traer ese ejercicio para hacerlo aquí, pero no conseguí las ondas. Y dice que eran capaces de tirar una piedra con la honda y acertar en un cabello sin errar el blanco. ¿Estarán exagerando? ¿Ustedes qué creen? Yo lo que creo es que esta gente pasaba todo el santo día practicando, eran 700. Claro, pasaban en una competencia todo el tiempo, comían y ahora sí, y dele. Eran expertos, tenían pericia, eran gente selecta y estaban dentro de las tropas. Porque hermanos, Dios escoge a los selectos. ¿De qué manera estos hombres hacían semejante hazaña? Práctica. ¿Qué dice el dicho? ¿Que la práctica qué?
hace al maestro. ¿En qué necesita usted crecer como persona? Ser excelente. Como papá, ¿qué deberías hacer para ser excelente? En tu cuerpo, ¿qué cambios deberías hacer para ser excelente? Si continúas con los hábitos alimenticios o de actividad o inactividad física que usted tiene, ¿cómo vas a estar en 5 años? ¿Cómo vas a estar en 10 años si usted continúa tratando a su familia, a su pareja, de la manera en que usted lo trata? ¿Cómo vas a estar en 5 años? ¿Cómo vas a estar dentro de 10 años si usted se sigue permitiendo las cosas que no debería permitirse? Los hábitos que no deberías permitirte. ¿Cómo vas a estar en 2 años, en 5 años? Termino leyendo esta cita de Martin Luther King que afirmaba: si un hombre es llamado a ser un barrendero, debería barrer las calles de la misma manera que Miguel Ángel pintaba, que Beethoven componía música o que Shakespeare escribía poesía. Debería barrer las calles también que todas las huestes del cielo y de la tierra se detengan para observar y decir: aquí vivió un barrendero que hizo bien su trabajo.